Bueno, estamos en el aire, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, querida gente, amada gente. Un nuevo viernes. Hoy estamos en Jesús, la revelación. Antes se llamaba Manos en Acción. Y bueno, decidí que estaría bueno poner otra vez el nombre de Jesús y glorificar al Señor, nombrándolo cada rato. Y si lo puedo nombrar y dejarlo registrado, es una forma de glorificarlo. Estamos acá con el profesor y con el pastor David Cano. ¿Qué tal? Hola ¿Cómo estás? Sergio, querido, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. Bien, bien, estamos ansiosos porque hoy tenemos un tema, estamos del otro lado está Gustavo, está Juani en la producción. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, muchachos. Y bueno, antes de arrancar mandamos saludos a Marcela, a Luca que está del otro lado. Hay gente de la iglesia de Casa de Dios Podestá, Qué grande la gente de Podestá se enganchó. se Bueno, enganchó. le mandamos un gran saludo a Sí, esa iglesia tan amada por nosotros, ¿no? sí, sí, y aparte, bueno, tengo entendido Claro. que vas a dar una materia la semana que viene. Claro, arrancamos allá en Podestá con esta materia romano, estábamos muy entusiasmados allá la gente en el seminario, ¿no? En el Sí. seminario teológico, así que si por ahí te gusta lo que vamos a empezar a hablar, ni te digo lo que vamos a profundizar en este mes, los días lunes, de las 19 horas en adelante, vamos a estar allí en la calle Peschel, si la gente quiere poner bien la dirección exacta, en la calle Peschel, y ahí vamos a estar con todo el libro de Romanos. Buenísimo, porque hoy en Jesús, la revelación, vamos a hablar de la carta de los romanos, pero también vamos a hablar de Pablo, Y ¿no? claro, Este, claro. este personaje, este héroe para algunos, no tan héroe para otros, a veces hay opiniones encontradas, hay una mezcla de enojo, de es apóstol, no es apóstol, está peleado con los apóstoles. ¿Qué pasa con Pablo? Así que tenés el número de teléfono ahí, que yo he pasado el número de teléfono. Si querés llamar y preguntar por esto mismo que estamos hablando, tanto la gente de Podestá que está escuchando, podés participar ya que van a recibir Sí, la materia, hacemos ¿no? preguntas, contestamos lo que podamos y lo que no lo compramos hecho. Exactamente. Así que bueno, te invito a que participes. Bueno, vamos a arrancar con este tema tan maravilloso. Epístola o carta de los romanos y Pablo. Sí, arrancamos ¿por qué? Por esto, porque si vos tenés tu Biblia allí, me encantaría que lo hagamos así, Sergio, no sé qué te parece a Sí, vos. perfecto. Trajiste cafecito, ¿no? También hay Estamos café. como amigos acá, estamos Sí, esto es relajados. una charla de Esto es una amigos. charla de amigos, Sí, esto, sí. Sergio. Por lo tanto, cuando nosotros nos encontramos, Dios nos es testigo, siempre recurrimos de manera directa o indirecta a la palabra de Dios. Sí. Digo directa en el sentido de que por ahí la abrimos o indirectamente porque recuperamos pasajes de memoria, pero siempre cuando nos juntamos a charlar hacemos esto. Y yo Sí. le invito a la gente, le invitamos a la gente que si tiene una Biblia, Que la le va a abra. sorprender que la abra. Mirá, a mí Sí. me gustaría empezar, si a vos te parece, Dale. leyendo los primeros 7 versículos. ¿Por qué? Porque si normalmente figuran todas las Biblias como una gran salutación. Ajá. Entonces, Sí. déjame leerlo rápidamente y después intentamos deshojar la margarita. Dale. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Vos Wow. fíjate acá que hay una gran salutación, un Sí. gran saludo que no es de alguna manera común en las otras cartas paulinas. ¿Por qué lo hace esto? Bueno, algunos de nosotros ya conocemos que Pablo no conocía, dicen los estudiosos, no conocía de primera mano esta iglesia, por lo tanto él necesita hacer una buena presentación y usa este saludo que Sí. tiene un contenido muy importante y que es el que, si vos me invitás, no sé, Sí. podemos ir deshojando a lo largo Pero de los por favor, programas. estamos para eso. Estamos para eso. Genial, genial. Entonces, vos fíjate cómo empieza. Sí. ¿Por qué vos? Porque Sergio dice, hoy vamos a hablar de Pablo. En realidad, hablamos de Pablo porque la primer palabra que aparece allí
es justamente la palabra Pablo. Entonces, tenemos que empezar a conocer, yo acá me traje algunos machetes, Ajá. porque no queremos dejar nada al azar. Sí. Vos fíjate que antes de hablar de Pablo como Pablo, tendríamos que pensar quién era Pablo en todo caso antes de ser Pablo. Porque Estamos Pablo, hablando de Saulo, entonces, ¿no? exactamente, para la Sí, gente que no conoce, sí, él se hacía conocer como Saulo. Y claro. Saulo, para los que no conocen, era un perseguidor de cristianos. Digamos, era ¿Qué te parece? típicamente era un asesino, ¿no? Digamos, él, tengo entendido, estaba, fue testigo y participó del asesinato de Esteban. Digamos, fue Correcto. su último... eh, Él avaló ahí porque él era una autoridad judía, de hecho él es judío, y él avala el asesinato de Esteban después de que Esteban da un mensaje magistral, ¿no es cierto?, de tratar de convencer a la gente que se vuelva, que entregue su vida a Jesucristo, y la gente se abalanzó, ¿no? Lo apedreó y Pablo estaba ahí cuidándole la ropa a los muchachos para que estén cómodos, para que agarren las mejores piedras wow. para asesinarlo. Perdón, ¿no? Sí, Pero sí. esto fue lo que Esto es pasó, ¿no? realidad. Sí, Esto sí. fue la realidad. Y Sí. a partir de allí, dice que el texto bíblico dice así, Saulo respirando a una amenaza. ¿Te lo imaginas por un momento con esta actitud, no? Si nos ven por la cámara es con una con Claro, odio, odio, bronca. bronca. Porque no me quiero adelantar, pero cuando él, más allá de, digamos, empieza todo el tema de la conversión, se encuentra Jesús, que lo vas a explicar todo eso. Ah, no, pero si te vas a adelantar, hablas vos. No, digo que venían con ese miedo los cristianos de lo que habían visto. Exactamente, querido amigo, porque él se emprende Sí. con este deseo, va y le pide, digamos, los permisos pertinentes a la autoridad espiritual de turno de Jerusalén para salir en busca de personas que sigan el cristianismo. ¿A quién estaba buscando? No a los gentiles, porque Pablo era judío, en ese momento Saulo. Sí, Saulo era judío, no le interesaban los gentiles. Para Saulo, los gentiles eran perros. claro. Perros, pero no para como los perros que son para nosotros. Porque hoy los perros para nosotros son más importantes que las personas. Le damos la mejor comida, ¿no? ¿Sí o no? Están bien tratados, sí. Claro, están mejor tratados que una persona nuestros Sí. perros, ¿no? Es verdad, allá me hace así Claro. mi amigo Gustavo. Antes los perros eran lo que eran desecho, no le daban ni siquiera una comida, comían de las sobras, Claro. ¿no? Entonces, eso es lo que representaba para Saulo los gentiles. Él iba en busca de hermanos, de compatriotas que se estaban dejando las raíces Sí. para, de alguna manera, empezar a creer en este Jesús, este personaje que había muerto y que había resucitado. Wow, increíble, ¿no? En todo esto, Saulo, digamos, él creía que lo que estaba haciendo estaba bien. Él, digamos, él venía de parte de Dios, digamos. Sí. Entonces quiero pensar que él veía a los cristianos como algo que había salido de lo normal. Esto no está bien. No, de hecho para ellos era una secta, era peyorativamente Los del camino le decían, los ¿no? del camino, Sí, ¿no es cierto? Pero de una manera peyorativa, ¿no? Porque Jesús había dicho, yo soy el camino. Entonces eran los del camino, los que seguían a Jesús. Ni siquiera mencionaban a Jesús, mencionaban esto claro. peyorativamente, ¿no? Los del camino, ¿no? Él se dice que es el camino, Sí, bueno, ahí están los del camino. claro, ¿Se entiende? claro. Sí. Entonces, Pablo va con esta furia, con este deseo de buscar a sus compatriotas y se encuentra en el camino Sí, al camino, ¿no? al camino, Se encuentra sí. al camino, a la verdad y a la vida. Quien le dice, Saulo, Saulo, y él responde, ¿quién eres, Señor? Interesante, Sí. porque ya Él dice Señor. dice Señor. Siempre me llamó la atención. Bueno. ¿Por qué él dice Señor? Y es lo que siempre hablamos, amigo. Viste que siempre nosotros en nuestra charla decimos Sí. que la gracia abraza toda nuestra decisión. Sí, Por gracia, él ya estaba recibiendo la revelación de que quien le hablaba sí. era el Kyrios, era
el Señor. A veces nosotros como ser humano hacemos como un impacto, ¿no? Como decimos que es verdad, puede ser, Dios te viene y te impacta, te tiene que impactar. Pero pensamos que es en el momento y por ahí ya Dios venía trabajando, ¿no? Con gracia. Ujú. Y vos no te diste cuenta, pero Él ya venía tú trabajando en Exacto, vos. Y cuando exacto. Él dice Señor, ¿no? Claro, Y después queda ciego. claro. Hay una de las versiones que dicen que los demás escuchan, bueno, todas las versiones dicen lo mismo, ¿no? Estamos en esto de la Ujú. Biblia, Sí, y en una de las versiones dice que los demás escuchan una voz, claro, pero, no pero, ven. pero no ven. Claro. Saulo, quiero hacer, digamos, esta diferencia en ese momento porque voy a hablar un poquito de la importancia de por qué él pasa de ser Saulo a Pablo. Sí, Saulo se encuentra con el Señor Jesús le dice claramente, yo soy Jesús a quien tú persigues. Fíjese sí, que él no perseguía directamente a Jesús, pero perseguía a los seguidores de Jesús. Fíjate que perseguir a un seguidor de Jesús es como perseguir a Jesús. estás tocando, digamos, a la gente que ama. Bueno, Jesús ama a todo el mundo, ¿no? Claro, Está bien, claro, está bien. pero son sus discípulos, Claro. son los que por los que él de alguna manera murió de una manera especial, porque Pablo lo va a decir, Ujú. ama a todo el mundo, pero primeramente o mayormente a lo de la iglesia, porque entendieron el mensaje y Jesús quiere cuidar. Entonces, se encuentra con él y él le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón y, y le termina diciendo, bueno, ¿qué quieres que haga? Lo Claro. primero que Pablo le pregunta en su mentalidad judía es, ¿qué tengo que hacer? Claro. Porque esta es la gran pregunta, Sergio. ¿Qué Sí. tengo que hacer para ser salvo? Es la Claro. pregunta que le hicieron a Pablo mismo cuando el carcelero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Porque estamos hablando de una cultura judía también, que hoy también podemos verlo en otras culturas y en el presente, que muchas veces se piensa que hay que hacer algo Exacto. para que Dios nos dé algo, como si Exacto. nosotros tuviéramos la posibilidad de negociar con Dios. Como que si dependiera de nosotros, Claro. como que si algo tengo que hacer yo, alguna obra para alcanzar el favor de Dios. Ujú. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Anda a Damasco que ya te voy a indicar lo que quiero que hagas. Es decir, no tuvo chances, Claro. no le explicó, pero lo mandó a Damasco ciego. Todavía él estaba ciego, esto tiene una connotación, una implicación. Entonces allí, según Hechos capítulo 9, versículo 13, Ujú. si el que lo tiene lo puede corroborar Hechos, en para- su... Perdón, repetime. claro. A un Ananías, Sí. en Hechos 9, 13, a ver si lo tenés, lo puedes leer. Ajá. Hechos capítulo 9, verso 13. Dame un Fíjate segundito. vos la respuesta que le da el Señor a Ananías. ¿Por qué? Porque Jesús se le presenta a Ananías en una visión Lo tengo. y le dice a Ananías, fíjate que hay un hombre que está orando, anda, ora por él se llama Saulo. ¿Y qué dice? Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ujú. Sigo, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí, sí. Bueno, puedes seguir, Sí, sigue un sí. poquito más. Y aún aquí tiene autoridad de Ujú. los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Vos fíjate que la vida de Ananías, junto a la de su familia, junto a lo de sus queridos, Sí, corría peligro. O sea, la concepción que ellos tenían de Saulo era totalmente correcta. Y honestamente le dice al Señor que se le presenta en revelación, mirá, Señor, discúlpame, pero ¿estás seguro que estamos hablando de la misma persona? claro. Mirá claro. que este tipo es re... No había forma, digamos, de la mentalidad humana de Ananías, viviendo todos estos años, donde veía a un Saulo perseguidor y asesinando, Exacto. digamos, tratando de exterminar a los... Y de repente ese mismo aparece donde el Señor le dice, bueno, atendelo, ¿no? Claro, entonces ahí es cuando creo que en un sentido con miedo inclusive, Ananías va y le dice, hermano Saulo, qué interesante, el Señor Jesús que se te presentó, que se te reveló, me ha enviado a mí para que ahora yo ore por vos, para que recibas el Espíritu Santo y para que recobre la vista. Wow. Pero a partir de eso es un proceso. Sí. Vos fíjate que, y les invito y voy a hacer el chivo, escribí un libro que se llama Ananías,
un religioso, Sí. no lo traje, Te iba a decir. sí, un religioso digamos, en transformación, ¿no? Ujú. Les invito a que lo puedan leer porque se ve el proceso en nosotros, que muchas veces tenemos esta misma cuestión de que no podemos creer Claro. la gran, tremenda gracia y favor, porque gracia y favor significa regalo inmerecido, Sí, sí, sí. que nuestro Dios tiene para aquellos que desde nuestra perspectiva no se lo merecen. Claro, No claro. se lo merecen. No se lo Entonces, merecen. por eso, ese tratado, digamos, esa misión que le da Jesús a Ananías, trataba con el corazón de Ananías también. Claro. Mirá vos, digo, lo poderoso y lo se puede decir, multifacético de Dios Sí, en la forma de decir, mientras pensamos que está tratando con uno, trata con otro, trata con el pueblo, en realidad está tratando con miles de cosas a la vez para perfeccionar y transformar a las personas. Porque de hecho, digamos, más allá que uno sea salvo, no salvo, sí, perfecto, tu alma va para allá, pero también Dios quiere que seas transformado acá. exacto. Digamos, el punto, digamos, no es solamente ser salvo, sino también transformar tu vida acá, ¿no? Claro, de eso se trata. Y lo va a decir después Pablo allí, este concepto de en el Evangelio se revela, la justicia de Dios se revela en el Evangelio por fe y para fe. Es decir, tiene que ver con esto que vos acabas de decir. Ujú. Es decir, este proceso que sigue acá mientras estemos acá, que necesitamos esa fe primigenia que nos conectó a Jesucristo, necesitamos esa fe para permanecer en este mundo creciendo en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Qué grande. Ahora vamos a andar preparándome un tema porque bueno, vamos a servir un café. Estamos ¿Me en una vas a...? charla. Sí, Dale, sí, sí. dale, dale, Estamos dale. en una charla, amigo. Pues yo tengo una pregunta también, pero va a ser cuando termine el tema. Dale. Si me la querés decir en ese momento o querés decir algo más, porque yo tengo ciertos temas de esto de que Pablo fue rechazado como apóstoles, con los apóstoles, perdón. ¿Vos No lo pensás que quería. Pablo fue rechazado? Yo pienso que sí, de lo Bueno, que yo vamos a leí. ver, vamos a ver, vamos a tratar de responder bíblicamente. Ahora, déjame decirte algo. A partir de este Sí, momento, para terminar la idea, porque sí, estamos hablando de Pablo, pero estamos todavía con Saulo, ¿no? ajá, El proceso de Saulo continúa y nosotros nos tendríamos que preguntar por qué él se cambió el nombre o por qué usó, si lo tuviera, al nombre de Pablo. No sabemos si se lo agregó ajá, o si era un segundo nombre de Pablo, que podría ser, porque era común, quiero contarle a la gente, en la antigüedad que se le ponía, en esa época del Imperio Romano, más a la gente que estaba en el sí, judaísmo, se le ponía normalmente un nombre con connotaciones romanas y otras con connotaciones hebreas. Por ejemplo, sí, a Marcos, el primer evangelista, se lo conoce en Hechos como Juan Marcos, ajá, ¿no? sí. Juan, un nombre, mirá qué cafecito que te Sí, preparaste, sí. un nombre hebreo, Marcos, un nombre romano. Y así vemos también cómo en la antigüedad esto de los doble nombres Sí. también tenía una cuestión de Y significado. autoridad, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, ahora que decía autoridad, mencionamos a Jacob, que Sí. significaba usurpador, traidor, podemos cargarle muchos sentidos a esa palabra, ¿no? Eh, y él se encuentra con Dios, se encuentra con Jesús, Sí. se encuentra allí Wow. batallando Sí. y casi como Pablo, él le dice, ¿cómo es tu nombre? Y él le dice Jacob. Bueno, no te llamarás más Jacob, sino que Israel será Claro. tu nombre. O sea, tenemos a Jacob, Israel, Abraham, que Sí. era padre, digamos, importante, por Abraham, que significa padre de multitudes. Ujú. Entonces tenemos muchos ejemplos de que quizás podría ser normal Sí. que se utilizaran los dos nombres, que Pablo se llamara Pablo, pero que fuera su segundo nombre, porque recordemos que él era también ciudadano romano, que lo podemos Claro. tocar más adelante. Él Sí. entonces, no sabemos bien si era su segundo nombre o no, pero ya como cristiano, él prefiere usar este nombre, el nombre de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo significa pequeño. Pablo significa pequeño. Pablo significa pequeño. Ajá. Y cristiano, Sí. la palabra cristiano significa pequeño Cristo. Wow. De modo que quizás teniendo él en cuenta esto, él ya se identificaba como un pequeño cristiano en su nombre, ¿no? Claro. En su etimología, en la etimología de su nombre. Puede ser que haya sido por esto, pero
y un poco después vamos a contestar a tu pregunta, Sí. pero no sabemos si lo tenía el nombre o no, pero ya se identifica con este segundo nombre a partir de ahora, o porque, porque por el miedo que le tenía a la iglesia Sí. y lo conocían como Saulo, él dijo, yo no puedo usar más este nombre. Este nombre no me identifica con mi nueva vida. Claro, no me va, cuando diga Claro. viene a predicar el pastor Saulo, no, van a salir, no, ese domingo no viene nadie. Claro, claro. Entonces, cuando digan que va a dar el testimonio Pablo, bueno, vamos a ver quién es Pablo, y después Claro. se encontrará con la sorpresa. Sí, sí. Pero este. Claro, pero cuando Saulo lo tenían bien conocido, Claro. pero Pablo no. Entonces, por eso quizás él también Sí. habría Cambió. usado el nombre. Interesante. Estamos acá en Jesús la Revelación, estamos compartiendo la palabra, estamos hablando de Pablo, del libro de los Romanos. Hay mucha información, hay mucha revelación. Estamos con el profesor y el pastor David Cano. Vamos a ir a un temita musical que tenemos ahí, un tema preparado, ahí la producción tiene todo preparado ahí. Seguimos tomando café, esto es una charla de amigos, te invitamos a que participes. Dios está tocando corazones. Seguimos acá en esta charla de amigos, con el pastor, con el profesor, con un amigo, con Gustavo y Juan y del otro lado, en Jesús la Revelación, como el nombre es nuevo, lo tengo que mirar, lo puse yo y me Claro. olvido. Me encanta el nombre, pero bueno, se me olvidó. Hoy estamos hablando de Pablo, Saulo y la carta de los romanos. Cuánta revelación, cuánta información, porque bueno, quiero aclarar, también estamos mandando saludos a la iglesia de Podestá que está escuchando ahí, está escuchando, y que él, el pastor, va a dar una clase o 2 meses o no sé cuánto tiempo Sí, sí, de sí. Romanos, porque es muy interesante. ¿Cuánta información que tiene y cuánta revelación que tiene un libro como los Romanos? Es muy largo. Bueno, de hecho empezamos leyendo y nos detuvimos solamente en la primera palabra del libro. La primera palabra del libro romano es Pablo. Claro. Y estos 20 minutos, este tiempo, nos llevó hablando del libro de los romanos. Claro. Aunque no lo creamos. Parece que estamos hablando de Pablo, pero no podemos hablar de Romanos sin hablar de Pablo, porque Pablo aparece en Romanos. No solamente como el que escribe, sino que está ahí también dando evidencia de su persona Claro. en ese lugar. Y vos tenías una pregunta hace un Yo rato, tengo ¿no? una pregunta que bueno, me parece que todos nos hicimos esta pregunta y ya lo damos como algo afirmativo, si se puede decir, Sí. ¿no? Que Pablo tuvo un gran rechazo por los apóstoles. Sí. Fue un apóstol rechazado, Pablo. Claro, fue resistido más que rechazado. Fue muy resistido. ¿Por qué? Por el mismo problema que tuvo el amigo Ananías cuando el Señor Jesús lo manda Sí, a orar por Pablo. Y bueno, lo mismo le pasaba a estos muchachos. El doctor y teólogo contemporáneo Miguel Núñez argumenta y dice que aún ya como cristiano Pablo era temido por la gente de Jerusalén y por su forma tan vehemente de presentar el Evangelio. Yo les invito a la gente y te invito a vos sí. que abramos en Hechos capítulo 9, ahí muy cerquita donde estábamos, Sí. y acá viene explícita la respuesta, donde leemos a partir del versículo 26 lo siguiente. Miren y presten total atención porque creo, Sergio, Ujú. creo que más de uno se va a sorprender. Muchachos, ahí atrás, fíjense lo que dice. Cuando llegó a Jerusalén, Pablo Sí. trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, Ujú. no creyendo que fuera discípulo. Está bien. Ya ahí Claro, está ya. la respuesta a tu pregunta. Ahí ya está la respuesta, pero fíjate lo que dice. Entonces Bernabé, tomándole, fíjense que Bernabé hizo una obra maravillosa en todo el sentido. La palabra Bernabé, traducido, dice, cuando el Señor lo llama, significa hijo de consolación. El que consuela es el que se pone al lado, como el Espíritu Santo, el Paracletos, el que está al lado. Esto es la función de Bernabé, acá con Pablo también. Wow. A Pablo tenían miedo, tiene que salir Bernabé Sí. a traerlo como con confianza y decir, muchachos, él viene conmigo. Como él lo está respaldando. Exacto, tranquilo porque él viene conmigo. Entonces, bueno, fíjense lo que dice, lo que sigue diciendo el versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles
y les contó cómo Saulo, fíjate que todavía acá aparece como Saulo, Sí. había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba, presta atención a lo que dice ahí, denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. El tipo estaba encendidísimo. Ajá. El tipo había tenido tal encuentro con el Señor Jesucristo, Tal revelación. tal revelación, tal face to face con Jesús, Sí. que él estaba desesperado para que todo el mundo crea. Digamos, no lo paraba nadie. No lo paraba nadie, Claro. pero sin embargo, cuando él daba con la mejor de sus intenciones su testimonio, algunos le querían matar, los griegos, Claro. y los otros le tenían miedo. Fíjate cómo continúa. Así que acá hay dos públicos. A Acá ver. están los griegos que lo quieren matar y los discípulos que le tenían miedo. Le tenían miedo. Pero vos fíjate, acá para que la gente entienda, porque el apóstol Pablo lo va a usar en la carta a los romanos, el término griego, cuando él dice que el evangelio de Dios es para el judío primeramente y para también al griego, no significa para los de Grecia. El concepto griego es una generalidad de la cultura imperante. Recordemos siempre que si bien estaba el imperio romano que había ganado el mundo antiguo de manera política y militar, Sí. sin embargo, no había conquistado culturalmente al mundo antiguo, sino que culturalmente Grecia dominaba. Claro, Grecia, digamos, cualquier parte de Europa, por decir, o de los lugares más conocidos, era dominio de Grecia, por Dominio decir. de Grecia en el sentido cultural. Cultural. ¿No? O sea, dominaban los romanos, pero culturalmente la filosofía griega imperaba muy poderosamente, la mitología griega Ujú. y el griego koiné. Claro. No nos olvidemos que el koiné, que significa en griego común, Sí. el griego común fue el idioma dominante, es la lengua franca de la antigüedad, y que inclusive todo el Nuevo Testamento que tenemos fue escrito en griego koiné. Por eso hago esta salvedad Sí, para sí. que entendamos del otro lado que no está hablando de que eran griegos, eran personas, digamos, no judías. Ajá. Involucraba a Sí, todos. Pero sí. fíjate, ¿querés preguntarme algo? Si no, continúo. No, sí, sí. Seguimos un poquito más. Fíjense lo que dice ahí, versículo 30. Cuando supieron esto los hermanos, Sí. le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Pablo ¿Qué quiere decir esto? lo sacaron de ahí, Sí. lo llevaron a la región de Cesarea, o sea, fíjate el versículo 26, llegó a Jerusalén. Sí. En Jerusalén lo que le tenían miedo. Se enfrentó con judíos y con no judíos. Los hermanos dijeron, che, no, con este loco algo tenemos que hacer. Saquémoslo de acá porque lo van a matar. Y de paso, y es lo que viene a continuación, que es muy, muy revelador, es lo que voy a decir, pero lo llevemos a Cesarea. Lo llevan a Cesarea, que es la región del norte, ¿no es cierto? Sí. Y de ahí lo mandan a Tarso. Tarso era su ciudad natal. Negro, anda, enfríate un poquito allá en tu ciudad, Claro. anda a visitar a tus parientes, quédate tranqui allá. Pero mirá lo que dice, ¿por qué hacen esto? Lo llevan a Tarso. Clave el versículo que sigue. Juani, vos que estás prestando atención del otro lado, mirá lo que dice. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Tenían paz porque él sabía era? Exactamente. Porque hasta ese momento estaban con miedo Sí. y porque ellos querían avanzar con el evangelio y este Pablo hacía despiole. Ajá. Era tan vehemente su predicación que estaba... Pero no era el mismo evangelio. Sí, es el mismo evangelio predicado de una manera. vehemente, Claro. de una manera que no le importaba nada y ni su propia vida le importaba. Entonces le dijeron, no, Paul, vení. Aflojá un poco porque nos van a cortar la cabeza antes que terminemos la predicación. Una cosa así. ¿No? Exactamente. Andá despacio, Pablo. Andá despacio. En todo el texto de Hechos vamos a encontrar a Pablo discutiendo adentro y fuera de las sinagogas. Discutiendo. Claro. Días discutiendo. Algunos se convertían y otros lo querían matar literalmente. Entonces, versículo 31, hubo paz
Mira. en toda la región. Entonces esto, para retomar un poco tu pregunta, Sí, Sergio, sí, era resistido, pero porque tenían miedo, porque claro, todavía decían, ¿de verdad el asesino se convirtió? claro. Sí, el asesino se había convertido. Necesitaban tiempo, necesitaban evidencia de todo lo que, de la conversión de él. Aunque estaba la evidencia ahí muy práctica, ¿no? Era, ¿quién iba a creer que él iba a estar predicando? Exactamente, exactamente. De modo que acá tenemos una palabra clave. La primera que aparece en el texto de Romanos, Pablo. Y Claro. bueno, ya un poquito hablamos de quién era Pablo. Qué increíble esto, si estás escuchando del otro lado, si esto como le decía a David en un momento, ¿no? Es cuando aparece el Espíritu Santo, porque obviamente cuando vos hablas de la palabra, el Espíritu Santo se hace presente en este momento y te levanta el fuego en el corazón, ¿no? Ujú. Y digo, wow, ¿cuánto más hay que saber de esto, ¿no? Porque una de las cosas que había hablado, no sé si me corro un poquito del tema, era eh, Pablo habla todo el tiempo de la gracia en Ujú, Romanos, ¿no? Y ujú. la presenta la gracia. Mientras que Jesús no habla de la gracia, o me parece a mí, no he visto que habla de la gracia sacando un versículo, ¿no? Ujú. Pero vos me dijiste una frase, ¿no? Repetila, ¿cuál era? ¿Cuál? De Esa, tantas. la que dice Jesús vive la gracia. Ah, Bueno, claro. Jesús y Pablo la La habla, ¿no? explica. La No explica. tanto en Romanos, Sergio. No tanto en Romanos. Por ejemplo, en Gálatas se va a ver una explicación más de la gracia. Pero es como estamos estudiando, y lo dice el pastor Enrique también, Jesús en ningún momento, de alguna manera, conceptualiza la gracia como lo hizo Pablo. Pero sin embargo Jesucristo la vivió como nadie. Claro, Como nadie. Lo único que, o una de las pocas frases relacionadas directamente con la gracia, es cuando Jesús dice, de gracia recibiste, claro. den de gracia, ¿no? Pero después el que la trata de explicar en detalle es el apóstol Pablo, por ejemplo, en Gálatas, ¿no? Porque por gracia soy salvo, y ahí lo va a explicar porque había una Más problemática detalladamente. puntual, Más claro, había una detalladamente. problemática puntual. Qué increíble este libro de Romanos, antes de irnos a un tema musical. eh, si tendríamos que seguir hablando de este tema, ¿qué querés decir? ¿Algo más de Pablo o hablamos de lo que es el concepto de Romanos como libro? Bueno, lo que vamos a ir y lo que Pablo va a hacer en todo este maravilloso libro él va a hablar no de la gracia como decíamos hace un ratito, sino de la justificación Ujú. por la fe. El sentido de que somos justificados, Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, Sí, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, este va a ser el meollo de la cuestión. La justificación, que es la gracia por la fe y para fe, ¿no? Que es el versículo central, que no hemos llegado a leerlo ahora. esto vendría a ser la base prácticamente de Romanos. Esta es la base de Romanos, Ujú. que después el apóstol Pablo se va a encargar de explicar en detalle y con muchos ejemplos durante toda la carta, comparando inclusive el mensaje cómo le llegó a los judíos, cómo le llegó a los gentiles, y bueno, ni hablar cuando tengamos tiempo, amigo, de seguir leyendo lo que es el capítulo 1, porque el capítulo 1 es muy importante. El capítulo 1 es toda la presentación. Sí, El capítulo 1 es tan importante porque no solamente encierra el meollo, el sumum de la carta, que es el versículo 16 y 17, donde la justicia, por eso hablamos no de la gracia, sino de la justificación por la fe, donde la justicia de Dios se revela, dice el texto, se revela ¿en dónde? En el Evangelio. Se wow. revela en el Evangelio. Entonces todo el capítulo 1 se va a encargar de alguna manera Pablo con mucho cuidado, usando palabras muy importantes para de alguna manera explayarse después, pero dejando el fundamento en el capítulo 1. A ver, disculpa mi ignorancia. Sí. Eh, el capítulo 1 habla de puede ser que hable de los gentiles y en el capítulo 2 directamente le está hablando de los judíos o lo que dije está tirado de los pelos. No,
Es una interpretación muy común, no es que está tirado de los pelos, aparte vos no tenés muchos pelos. Fíjate, de la ceja. Claro, de la ceja puede ser. Pero la realidad es que lo que está haciendo Pablo allí en el capítulo 1, que lo vamos a ir viendo en detalle, es hablando de una generalidad de las personas en el universo o en el mundo, ¿no es cierto? Sí. Que de alguna manera tuvo alguna luz de Dios, algún tipo de revelación de Dios, no quizás la revelación especial que es en la persona de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, sino una revelación más bien general. Y ahí nos incluye a todos. Por eso Pablo va a arrancar el capítulo 2 hablando directamente al judío, pero porque de alguna manera le está diciendo, vos también estás incluido ahí. ¿Estás dispuesto a explicar un poquito de eso ahora? Voy a mandar un tema y vos estás dispuesto a explicar un poquito de eso. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Bueno, vamos a ir a un temita musical que los chicos tienen seleccionado ahí. Acá tenemos el equipo de producción atento. Y cuando venimos tenemos unos 15 minutos que, bueno, le voy a sacar jugo a David. Vamos a ver qué hacemos, dale. Dale. Ven por mi página de Face, también Ahora estoy sí. transmitiendo un ratito. Ahí Gustavo está transmitiendo también con el celular. Y bueno, comuníquense, manden mensaje a la gente que está escuchando el otro día. Hay mucha gente que escucha y no participa, y está bien, es su forma, y respetamos, y está bien. Claro, pero como cuando nosotros escuchamos la radio, ¿viste? No somos de los que mandamos mensajes. claro, Bueno, está bien, escuchamos, está perfecto, está yo bien. escucho también. Así que bueno, hoy estamos con un tema maravilloso. Pablo, es la obra de Jesús hecha en Pablo, y Pablo, esa revelación puesta en Romanos, ¿no? Ujú, ujú. Sí, y vos hace un ratito nos había dejado con las ganas de que vayamos a los versículos 16 y 17. No es que no quisiera ir ahí, pero no quisiera dejar pasar por el versículo 2, que para mí es clave. ¿Por qué? Porque dejando el versículo 1, dice que el apóstol fue apartado para el Evangelio de Dios, que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Interesante este concepto porque el Evangelio fue prometido por Dios. Aquí vemos que todo el Antiguo Testamento, lo que está diciendo el apóstol Pablo acá, Sí. todo el Antiguo Testamento hablaba de Jesucristo. Wow. Esto es un detalle que por ahí nos perdemos y creemos que el Antiguo Testamento ya no vale. He escuchado a muchos decir que el Antiguo Testamento quedó obsoleto, pero sin embargo, muchas veces agarramos principios del Antiguo Testamento que no tienen nada que ver con el principio del reino necesariamente y dejamos lo más sabroso, sí. fructífero del Antiguo Testamento, que es la persona de Jesucristo. ¿Sabes lo que pasa? Que digo que entre todas esas cosas pasa eso del el viejo pacto. Y hay algunos versículos que han dado confusión, pero como nos enseñan ustedes mismos, ¿no? A veces hay que leer todo el contexto, toda la carta y ver exactamente a qué se refiere. Claro, No quiere decir porque que el viejo pacto quedó de lado. no, porque inclusive el contexto donde vos estás mencionando, el contexto de la carta a los hebreos. Le está hablando a los hebreos, es puntual para los hebreos. Claro. No tenemos que confundir lo que el mensaje le quería decir a ellos, que es diferente a lo que a nosotros nos quiere decir, porque nosotros tenemos que hacer una lectura analógica de las Escrituras, es decir, la Biblia que le eche luz a esos pasajes muy difíciles de entender. Sí. Tenemos que buscarle la explicación en la Biblia en su totalidad. Dicho esto, vemos entonces que Jesucristo era predicado, por ejemplo, en Isaías 7:14. Ahí Isaías 7:14 nos habla que una virgen concebirá, es decir, una virgen. Claro. ¿Cómo puede ser una virgen que conciba? Claro. Claro, porque nosotros ya lo tenemos tan digamos, metido seteado que en la cabeza, claro. que nos Sí. olvidamos que es un nacimiento sobrenatural. Isaías 53, en clara alusión al Cristo crucificado, muchos dicen que es como un compendio del Evangelio. Miqueas, el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, que nos habla del lugar del nacimiento. Pero tú, Belén, no eres la más pequeña, va a decir, porque de ti saldrá el príncipe y salvador, ¿verdad? Un detalle, también las personas, los animales, situaciones, lugares u objetos se transformaron de alguna manera en una tipología de Cristo. Explícame eso, ¿qué vendría a ser una tipología de Buena Cristo? pregunta. La palabra tipo en griego significa ejemplo. Es decir,
todo esto que te acabo de mencionar hace un ratito es un ejemplo de Cristo en donde todo esto, ya sean personas, nombres, animales, situaciones, señalaban a Jesucristo. Eran, de alguna manera, directa o indirectamente, una señal del Jesús que iba a venir más adelante. Por ejemplo, Moisés y Josué. Sí. Moisés y Josué representaron en sus ministerios un ejemplo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Moisés no solamente fue el legislador, sino fue el que se encargó de sacar al pueblo de la esclavitud. Bueno, toma esta idea de que Jesús reemplaza a Moisés en el sentido de que él saca a toda la humanidad de la esclavitud. Sí, Josué, sí. la palabra Josué en hebreo es Yeshua. Le está indicando este nombre que Qué después va a tener simbología Jesús. tan importante. Y qué bueno que aclarás y que decís esto, porque en nuestras mentes y en la mayoría del cristianismo, cuando no enlazamos esa información, esa revelación con lo nuevo, nos queda separado. Exactamente. Y no tenemos conexión y decimos, bueno, esto no va, va esto. Pero en realidad, si decimos que la Biblia, porque no decimos el Nuevo Testamento, la Biblia es cristocéntrica, quiere decir que desde que comenzó la Biblia, apunta a Jesús. Claro. De hecho, Él es el pan de vida. Es decir, la palabra de Dios, la palabra pan, lo decíamos allá en la iglesia de la Rana, que significa en griego, Sí. la palabra pan es una palabra griega, Ajá, sí, significa todo. Jesús va a decir, yo soy el todo de vida, Wow. reemplazando, yo soy el pan de vida. Y él va a decir, no solo del pan de todo lo que se puede ofrecer acá, digamos, reemplazando la palabra y el concepto, no solo de todo lo que este mundo te puede ofrecer vivir al hombre, sino de toda palabra, y la palabra es el pan, es Jesús. De modo que las escrituras, la ley, la Torá, es Jesús, es el logos, es la palabra, el verbo que no quedó allí, va a decir Juan, sino que Juan capítulo 1, versículo 14, se hizo carne. ¿No es cierto? Entonces, el cordero es otro ejemplo. Sí. El cordero y su sangre es un ejemplo, un tipo de Cristo, ¿no? Entonces podemos ver muchos ejemplos. David, en una situación personal, escribe el Salmo 22 y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién dijo estas palabras? Jesús en la cruz, Jesús claro. en la cruz. Sí. Es decir, todas las situaciones, claro, todas situaciones cotidianas que parece que no tienen ninguna conexión, tipificaban, eran un ejemplo de el Salvador del mundo. Wow, qué increíble esto, porque la verdad que esto es revelación y esto es lo que nosotros tenemos que buscar. Realmente tenemos que buscar y nuestro esfuerzo es seguir buscando, más allá que todo te lo da Dios. Lo que no nos tenemos que quedar quietos y digo, bueno, por gracia listo, ya voy a saber todo. Ya no, nada más está en nosotros buscar esto, ¿no? Sí. Buscar todo lo que Dios se nos está acercando, lo que nos está revelando, y no desconectarnos de lo que Dios no quiere decir. Porque si no pasan estas cosas, el Antiguo Testamento es el Antiguo, el Nuevo Testamento es el Nuevo, no hay conexión. No. Todo esto es lo que vos decías, ¿cómo es tipo? Tipología. Tipología. Porque, claro, el estudio de los ejemplos, porque la palabra tipo en griego es ejemplo, ¿no? El estudio de aquellas cosas que son un ejemplo del Cristo que iba a venir después. Ahora, esto dice el versículo 2, si lo volvemos a leer, Sí. dice, apartado, termina el versículo 1, para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, versículo 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesús, que era el linaje de David según la carne. ¿Qué queremos hacer énfasis en un segundo y para ir cerrando una idea que también es muy profunda? Si bien fue revelado Jesucristo por los profetas, Dios le permite a la humanidad, a sus elegidos, a sus mensajeros, predicar del Jesús que iba a venir después, porque es lo que vimos con estas cuestiones de la tipología. No obstante, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, Apocalipsis dice que el Evangelio de Jesucristo, que el apóstol Pablo acá está diciendo que fue revelado por los profetas, el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio eterno. Wow. Eterno, no tiene que ver con una cuestión histórica, Claro. sino que tiene que ver con una cuestión eterna. El diseño del Evangelio no es un plan B Sí.
en la mentalidad de Dios. Quiere decir, a ver, si yo lo llevo a mi mente, cuando hablamos de eterno, que es fuera de tiempo, pero con algo constante, digamos, es un constante presente. La palabra de Dios, Dios Bueno, mismo, es un constante presente. No es algo que pasó ni allá, ni va a venir. Es algo que está ahora. bueno, esto es una revelación, Sergio. Yo Sí. no quería hablar de esto, pero vos bajaste esto. Es decir, es un constante presente. Esto me parece magnífico, magnífico. Ahora, a lo que yo quería hacer alusión es que no era un plan B de Dios, porque muchas veces creemos que eh, Dios dijo, creé al hombre, creé a la mujer, estos se mandaron una Se macana, equivocó, se digamos. equivocaron, ¿qué tenemos que hacer? Se pusieron a charlar con Jesús y le dijo, che Jesús, te toca morir. Claro. No, Sí, sí. era un plan eterno, desde antes de la fundación Ya del estaba mundo, todo. desde antes que Adán y Eva caigan, ya estaba planificado el Evangelio universal que iba a bendecir a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Wow, qué increíble. Estamos. ¡Wow! ¿Cómo se pasa la Se hora, pasó la hora Sergio? y Y arranca, 2 versículos. dos versículos. ¿Qué vamos a hacer, Muchachos, Sergio? tenemos 16 capítulos con 40 versículos cada capítulo. ¿Será eterno este programa? Bueno, la verdad, una bendición que hayas venido. Para mí un placer. Yo pienso que es un principio del estudio de los romanos. Obviamente no lo podemos hacer todos los viernes porque hay otros invitados, pero sí sabes, como ya te dije Dale. y te avisé, que te Esto es una amenaza, les quiero decir. es una amenaza, te tengo que intercalar y vas a venir porque vamos a seguir no sé cuántos programas más, pero sí quiero seguir hablando de los romanos y necesitamos seguir esta revelación que es muy importante. Te Dale. agradezco un montón que hayas venido, te agradezco un montón. Ahora me diste más que pensar, tengo que llegar y seguir estudiando. Qué bueno, qué bueno. Esa es la idea. Esa es la Porque, idea. bueno, ahora me doy cuenta cada vez que me pongo a estudiar que no sé nada. Es lo que dijo Sócrates, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. Y ¿no? yo sin ser Sócrates, Claro. tengo que ¿Y qué menos nos queda todavía. para nosotros? ¿Qué Menos nos queda todavía. para Así nosotros? que, bueno, un saludo para todas las personas que están. Esperemos que hayamos contribuido con esta palabra del Señor que ha sido maravilloso. Estoy muy contento de que haya estado David, ¿no? Gustavo y Juani Juani. del otro lado, Ajá. que estamos hablando de Pablo, del libro de los Romanos. Nos saludan acá, gracias. Gracias, no, en serio, gracias por la producción, por los temas. A mí me conmueve, a mí siempre me conmueve Jesús porque Él está transformando mi vida. Amén. No puedo Amén. decir que sé muchas cosas, sino que estoy empezando a conocer cosas de Jesús y Él me está revelando a través también, no solo de Él, de su palabra que es Él mismo, sino de las personas que lo están estudiando Él, ¿no? Así Amén. que, bueno, nosotros saludamos, que cerrá saludándote a la gente y Dale. nos vamos. Vamos a saludar como lo hacían, ¿no? En la antigüedad. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti su Amén. rostro y ponga en ti paz. Es la bendición sacerdotal que está ahí en Números capítulo 6. Dios te Amén. bendice. Tomamos esa bendición y nos estamos yendo, gente. Nos vamos. Chau, chau. Chau, nos vamos,